parece, les voy a proponer que hagamos un ejercicio de entendimiento. Voy a nombrarles unos países: Singapur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. A continuación les voy a nombrar otro bloque de países: Cuba, Venezuela, Corea del Norte. ¿Saben las diferencias de unos países a otros? ¿Las conocen? El señor jefe Serví no las debe conocer. Los primeros países que he nombrado están a la cabeza de la libertad económica mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los países, en estos países, por favor, un poco de respeto. Bueno, pues en estos países prima por encima de todo en las transacciones económicas el libre mercado, que es de lo que habla esta moción, del libre mercado. También en los países nórdicos, gobernados por la izquierda, históricamente son de los países más libres en lo económico del mundo. Por el contrario, los tres últimos son los tres países que menos libertad económica tienen en todo el mundo. En estos países el Estado controla la economía de cada empresa, de cada familia, de cada individuo. La sociedad no es libre para hacer y deshacer con su dinero. Valoren ahora, este es el ejercicio que yo les pido que hagan, valoren ustedes donde hay menos paro, menos situaciones de exclusión social, mayores inversiones y mayor libertad. ¿Han hecho este ejercicio? ¿A que no les sale Cuba, ni Venezuela, ni Corea del Norte? ¿A que no les sale? Lo que viene a demostrar esto es que la libertad económica ha traído progreso en las grandes economías del mundo. Por el contrario, el estatismo y el control de la economía ha traído pobreza, hambre y miseria. Y ustedes lo saben. Creo que queda sobradamente demostrado con este ejemplo. Demostrado queda también que la liberalización del mercado y la economía es la mejor vacuna contra la inflación, el hambre y la pobreza. El TTIP es un tratado por la libertad económica, no un control de la economía. Dicho esto, el Grupo Popular siempre está a favor de la libertad, por supuesto de la libertad económica.